Prepárate para conocer una nueva etapa de tu año. Prepárate para conocer una nueva etapa de Proactic. Bienvenidos a Proactívate. Gracias por estar conectados el día de hoy y poder compartir a través de nuestros excelentes invitados sus trayectorias profesionales, casos de estudio, historias a nivel personal y profesional que contribuyen a generar valor agregado en tres grandes áreas de acción que Proactic ha decidido desarrollar en los próximos años. Ellas son liderazgo todoterreno, experiencias de servicio y coaching organizacional. Así que nuevamente agradecido con todos los que están conectados en este espacio de aprendizaje el día de hoy. Les recordamos, por favor, suscribirse a nuestro canal Proactívate Oficial en YouTube y dejen su comentario a esta entrevista, como ya es conocido, va a estar publicada justamente a partir de esta misma tarde en ese canal. Y también serán bienvenidos sus preguntas en esta conexión que estamos haciendo. Les recordamos que estamos también transmitiendo en vivo por Facebook Live y por LinkedIn a través de @somosproactic y en Facebook @soyfranciscoduarte.com. Gracias a todos nuevamente por estar el día de hoy. Les recuerdo que también es importante recibir sus preguntas, comentarios, apreciaciones y feedback a través de todas las redes de Proactic, que también serán publicadas en el chat de esta transmisión. Bueno, el invitado de hoy es una persona muy especial. Lo conocí a través de un referido que también está presente en este programa del día de hoy, que es Augusto Oliveira. Augusto me refirió a nuestro invitado del día de hoy y me lo presentó como un conferencista muy exitoso, tal cual como lo es. Y pues lo describo de la siguiente manera. Él se definió y también así lo conocí como un investigador de sí mismo, ¿no? Él es Pedro Loupa, vive en Lisboa, Portugal. Es un cofundador de Humanity, que es una red también de consultoría en las áreas de liderazgo personal, equidad de género y otras áreas adicionales. Es mentor en liderazgo y conciencia sostenible. Es gerente, ha sido gerente general de muchas empresas de tecnología y también ha desempeñado el cargo de gerente general de la Cámara de Comercio Española Israelí. Ha trabajado en grandes empresas como es el caso de Cemex, Coca-Cola, etc. Y el tema que nos une el día de hoy tiene que ver con una propuesta de Pedro que llama el liderazgo consciente. De hecho, en el año 2018, él escribe un libro al cual va a hacer referencia en esta entrevista, que se llama 12 pasos para ser un líder consciente. Bienvenido, Pedro Loupa, a este espacio y el micrófono está de tu lado. Francisco, bueno, a todos, muchas gracias a ti, especialmente Francisco, por esta oportunidad y por el placer y honor de estar aquí contigo y con todo tu equipo. Realmente, bueno, solo una aclaración, en las empresas Cemex y todas las que referiste, yo no trabajé, pero trabajé con ellos, pero no como empleado de ellos, pero Claro, no directamente, sino como consultor. como consultor proveedor de ellos. Exacto. Entonces, solo esa clarificación, no van a ellos pensar que no me conocían de nómina. Entonces, yo te agradezco porque es una oportunidad de estar aquí, porque hay una ausencia total de un liderazgo genuino en este planeta. Yo no digo que no haya líderes reales y genuinos, pero faltan y hay un lack, hay realmente una necesidad de esos líderes. Y por eso
y porque lo vi durante décadas y que no me percataba, me percaté por mí mismo y por eso me gusta investigar a mí mismo en mis procesos y eso lo he hecho desde siempre y sigo haciéndolo, pero es un proceso continuo. Me permitió darme cuenta de eso, ¿no? Entonces, por eso también el libro que nació espontáneamente y que es simplemente una pequeña aportación, una guía por dónde se puede empezar. 12 pasos para dar 12 movimientos, ¿no? Hacia allá. Qué bueno. Pedro, ¿en qué se diferencia el liderazgo consciente de otros tipos de liderazgo? Porque sabemos pues que a nivel de liderazgo, pues múltiples denominaciones, múltiples enfoques, múltiples perspectivas. ¿Qué es lo que caracteriza al liderazgo consciente? Mira, empieza por una respiración. Y empieza por ahora sentir cómo me siento aquí. ¿Cómo estoy? Con la conciencia de quién soy yo ahora aquí mismo y qué estoy sintiendo de estar aquí. Y soy honesto en ese sentir, hasta lo puedo compartir. Entonces, para mí, el liderazgo consciente no es más de que estar consciente de sí mismo, es un espacio de estar consciente de sí mismo. Entonces, es un movimiento desde adentro hacia afuera. Entonces, yo no veo que haya diferencias con otro tipo de liderazgos, porque para mí el liderazgo consciente es una forma de estar, es un conjunto de actitudes, es como un layer, una base para todo lo que es el liderazgo. Por eso para mí es súper interesante comentártelo, que no es algo a implementar, no es una moda, no es una buzzword, es para mí una base para una generación nueva de líderes. Y esa base es una base muy importante porque nos permite integrarla en cualquier lugar. Es evidente que al no ser una metodología, para mí, al no ser, digamos, una forma de implementación de algo, sí que tiene una forma de ser implementado, es evidente, tiene normas, puedes crear una base metodológica, por supuesto que sí, porque si no, no lo puedes implementar. Pero desde mí, parte desde actitudes y desde principios. Eso para mí es el liderazgo consciente que se adapta a cualquier tipo de liderazgo, básicamente. ¿Cuáles son los principales beneficios de practicar ese liderazgo consciente que has descrito, fundamentalmente pues, a nivel organizacional? Wow, esta pregunta es para una hora más, pero te daré, vamos a simplificarla. Mira, para mí, un líder consciente, un gran líder, es un líder que inicia con empatía, ¿vale? Entonces, lo que significa la vulnerabilidad, ser vulnerable. Pero esto es, la vulnerabilidad para mí no es la persona que está vulnerable, que está llorando por cada esquina en la empresa, que está quejándose. No, eso es una consecuencia de la vulnerabilidad en determinados momentos. El líder vulnerable es aquello que puede crear un ambiente dentro de la organización, un ambiente de confianza donde cualquier persona en cualquier momento puede decir, esto no lo sé hacer. Y acercarse a su líder y decir, esto no lo sé hacer, sin miedo a ser juzgado, sin miedo a ser mal interpretado. Entonces, los principales beneficios es crear una organización donde hay confianza, donde las personas se pueden sentir a gusto y inspirar esa confianza total. Este es uno de los principales. Entonces, imagínate una organización que no sabe dónde está, pero con esta conciencia sabe que puede ser parte de un ecosistema consciente donde todos pueden confiar, donde todos pueden participar, donde todos pueden sentirse más completos y en amor. Y esta es una diferencia muy, muy grande entre la felicidad y el querer y el gustar. Que el amor y el sentirse completo es muy diferente de la felicidad, porque la felicidad para mí son actos, son pequeños momentos, y el sentirse completo es un estado, es un poco distinto. Pero no quiero entrar por ahí, pues no entremos ya en otro tema, así Claro. que Te quiero contestar. escucho, Pedro, y fíjate, te escucho y pues lo que he observado en las organizaciones es que justamente se descalifica ese tipo de perspectivas de liderazgo. Porque el ser vulnerable en una cultura de, digamos, de educación industrial o de administración industrial,
que todavía está muy presente pues, en nuestras organizaciones, se asocia a eso, a poca quizás valentía, a síntomas de debilidad, y entonces no es muy permitido, no es muy bien visto, en mi opinión, el tema de la vulnerabilidad del líder, y se sigue privilegiando a aquel líder que supuestamente es el líder poderoso, es el líder fuerte, es el líder, digamos, con un mayor carácter en términos de toma de decisiones. Te pregunto, ¿a qué atribuyes tú que justamente ese enfoque de liderazgo consciente no tenga el predominio, pues, o la prioridad que tendría que tener en estos momentos, tomando en cuenta nuestros tiempos, en las organizaciones? ¿A qué atribuyes tú eso? Son varios factores, pero te voy a contar, te voy a poner una analogía interesante. Imagínate nosotros en familia, ¿no? Con nuestros padres o con quien nos crió, ¿no? Cada uno con lo que le tocó. Y nuestros padres que realmente fueron conscientes y tuvieron ese tipo de liderazgo como padres hacia los hijos, lo que hicieron fue que en momentos que nosotros necesitábamos, estaban ahí y nos abrazaban. Nos abrazaban, nos escuchaban, nos preguntaban qué sucedió, cómo está en la escuela. Pero cuando era necesario ponernos en línea, nos ponían en línea. Una cosa no tiene que ver con la otra. Que yo sea vulnerable y muestre mis debilidades no quiere decir que yo no tenga la capacidad de poner en la línea mi gente, mis hijos, cuando yo tenga que ponerlo, porque ellos están saliendo de los límites. Una cosa no tiene que ver con otra. El amor no está peleado con la disciplina. Todo el contrario. La disciplina es acatada mucho más fácilmente o es recibida más fácilmente cuando yo me siento en un ambiente de amor. Y yo lo sé porque lo he experimentado con mis padres. Y desde ahí lo puede ser. ¿Qué pasa en las organizaciones? Miedo. Nosotros venimos de modelos de liderazgo que curiosamente fueron cambiando de los 70, 80, 90, dieron un salto cuando pasamos para un modelo de shareholders, de que el valor era complementar, era dar valor a los shareholders. Nosotros veníamos de un modelo de stakeholders, curiosamente, ¿no? Y ahora volvemos otra vez a estar tratando de enfocar a este modelo de stakeholders, y eso iremos más tarde, pero hay miedo en poder desmontar esta idea, porque es una idea que mínimamente funciona. Las organizaciones ganan dinero, tiene beneficios. ¿Por qué cambiarlo? ¿Por qué cambiar eso? Entonces, lo que estamos demostrando es que este modelo permite a las organizaciones no solo ganar dinero y seguir ganando aún más, como tener reputación en su marca, como mucho más importante al día de hoy, retener y atraer talento. Porque al día de hoy el talento es muy difícil y si nosotros tocamos en las nuevas generaciones, no sé si vamos a tocar, yo te voy a explicar qué es lo que está pasando. Esta es otra temática muy interesante. Para las organizaciones es fundamental porque de aquí a 20 años, muchas de las organizaciones que existen al día de hoy no van a estar exactamente por este talento. Ya. Y fíjate que haces mención al tema del manejo de talentos en las organizaciones y mucha gente pues termina renunciando, ¿no? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos el fenómeno que ha sido llamado la renuncia silenciosa, ¿verdad? Donde millones de personas, creo que más de 30 millones de personas han renunciado a sus puestos de trabajo, más allá del tema de la pandemia, que también ha sido un factor que ha pues inducido a ello. Ese nuevo descubrimiento, pero sin embargo, pero el tema de justamente de practicar un liderazgo consciente sigue siendo un tema complicado porque se imponen los egos del liderazgo tradicional, vamos a llamarlo así. Y quiero entonces preguntarte, ¿cuál es la mejor medicina para calmar el ego del líder? Mira, el ego es un sistema de defensa fundamental en el ser humano. Como seres humanos, el ego es fundamental porque nos salva la vida, ¿vale? Desde un efecto incluso biológico, el ego tiene esa función. Lo que pasa es que después se supera esa función a través del ejercicio del ego desde la mente, desde la propia, de la parte psicológica, ¿no? Y el tema del ego es básicamente una base importante, el miedo. El miedo está por detrás del ego.
Entonces, cuando tú estás trabajando, cuando nosotros trabajamos el ego dentro de las organizaciones, no trabajamos el ego dentro de las organizaciones. Lo que trabajamos es la conciencia del miedo que está por detrás del ego, sin tener que hablar del ego, ¿no? Es como que, pues, hablamos del miedo también sin tener que hablar del miedo, pero se muestra a través de trabajo, de experiencial, que por detrás de esto hay un miedo al no ser reconocido, hay un miedo a perder mi trabajo, hay un miedo que alguien que venga de abajo me puede sustituir y yo perder mi income, y mi income sostiene toda mi familia. Yo tengo un nivel, un state of life, un nivel de vida ya establecido y no lo puedo perder. Entonces, todo esto acumulado, más los hábitos adquiridos, más de que los líderes que yo admiro son ese tipo de líderes que son básicamente jefes, no son líderes, pero yo los considero líderes. Todo esto está enraizado en una creencia. Y si no desmontamos eso, y para desmontar creencias tenemos que mostrarle que hay otra forma que a ellos les beneficia más y que va a tener mucho más impacto en la misma organización. Hay personas que no van a estar adecuadas y que las organizaciones tienen que suprimir. Sí, es verdad, no son tantas, pero hay otros que lo entienden. Entonces, este es un trabajo gradual, es un trabajo poco a poco. No puedes ir en un trabajo de shock porque nadie puede tomar conciencia en shock. Toma conciencia desde la conciencia. Y es un proceso de desarrollo. Y fíjate Pero el que ego es muy importante, es fundamental y es un tema muy importante. claro, forma parte pues, de nuestra personalidad. Pedro, Albert Einstein, en una de sus frases más conocidas, mencionaba que la mente es como un paracaídas. Solo funciona si se abre, ¿verdad? Cierto. ¿Qué ayuda al líder para abrir sus paracaídas? Wow. Varias cosas. Mira, mente abierta. Una que me encanta, curiosidad. Es uno de los factores más importantes de los niños. Es lo que hace a los niños estar permanentemente abiertos a la diversidad. Hoy en día, con todo lo que sucede a nivel económico, a nivel geopolítico, a nivel social, a nivel tecnológico, si no eres curioso para entender lo que está sucediendo, difícilmente tomas decisiones ágiles. Decisiones ágiles no significa decisiones apresuradas, pero decisiones con flexibilidad, que sería otra forma también, flexibilidad, aprendizaje en continuo, estar constantemente aprendiendo, constantemente investigando, observando, la escucha activa, la escucha abierta, extremadamente importante. Después, un tema para mí fundamental, empatía. La empatía es realmente algo importante y va en la parte contraria del ego, pero la empatía es fundamental. Pensamiento creativo, sí, lateral thinking, todo lo que tiene que ver con la creatividad en la forma de estar y pensar. Después algo que yo amo también, porque hace mucho parte de mi vida, que es la resiliencia, tanto la resiliencia emocional como la resiliencia física y mental. Y después la humildad que nace de cuando nosotros nos percatamos de nuestra arrogancia. No existe un PhD de humildad, no existe un curso de humildad, eso no existe. Para mí la humildad es cuando tú aprendes a darte cuenta de tus arrogancias, sean así, toda la arrogancia que podemos encontrar. Y yo te hablo por experiencia propia, porque sigo buscando y encontrando pequeños atisbos de arrogancia en mí, que cuando la veo digo, wow, aún sigue por ahí, wow. Entonces, cuando la veo, surge la humildad. Es muy interesante. Y para último, y no es el último, para mí es el primero, la autoconciencia, el self-awareness. Para mí esto es lo más importante. Tomar conciencia de mí mismo, aprender a tomar conciencia de quién soy, dónde estoy, lo que hago aquí, por qué lo hago, por qué lo hago. Fíjate No que sé, sí. es un poco el paracaídas, digamos. Así es. Hay mucho más, hay muchos más paracaídas. Ya, fíjate que realmente todo esto que planteas me parece fundamental, ¿no? Y en el año 2018, pues escribes un libro
que ya lo mencionamos al principio, y dice, habla de 12 pasos para ser un líder consciente. Y me llamó la atención, a pesar de que sé que tiene que ver con ciudades, ¿no? Donde tú te haces tu relato, pero ¿por qué 12? ¿Y por qué no 6? ¿O por qué no 5? ¿Qué lleva a que sean 12? Eso me llamó, digamos, la atención. Me lo han preguntado porque hay una metodología que tú sabes que se usa mucho en las personas con alcoholismo, que son los 12 pasos también. Y yo me percaté de ella después, fíjate, después de poner el título. Pero no sé por qué 12, fue lo que me nació. Este libro fue de alguna forma escrito. No fue un libro ni investigado, no fue un libro pensado, fue un libro escrito. Gran parte de ello fue escrito en mis caminadas en las playas, en diferentes tipos de playas aquí alrededor y en lugares de naturaleza, y fui escribiendo 12 ciudades porque gran parte de ellas yo he vivido y otras son ciudades que sueño vivir. Entonces, hay varias ciudades de Latinoamérica, está Nueva York, que he estado ahí también, está Vancouver, que amo, y después están otras ciudades como, no sé, no está Caracas, pero está Bogotá, está Lima, está São Paulo, está la Ciudad de México, donde he vivido 7 años con todo el amor del mundo. Y entonces, y son ciudades europeas donde vivo y he vivido también, como París, como Madrid, Barcelona, Lisboa, etc. Pero cada historia trae algo, es una historia ficticia que tiene determinados personajes, pero trae algo sobre la temática que estamos hablando. Yo empiezo con algo que se llama, y que es extremadamente importante darnos cuenta, que es el piloto automático. Cómo andamos siempre en piloto automático y cómo esto afecta nuestro estar, nuestra autoconciencia y conciencia del momento, ¿no? Entonces, sí, este es un poco lo que hace el libro. Después hay una parte de preguntas y respuestas. A mí me gustan mucho las preguntas, porque las preguntas son mucho más importantes que las respuestas. Una buena pregunta, ¿no?, es más importante que la respuesta, ¿no?, gran parte de las veces, porque te hace tomar conciencia de la pregunta y no de la respuesta, ¿no? Y hay una caja de herramientas que son ideas de que tú puedes poner en práctica. Realmente es un libro que tiene practicidad de experimentación. Me gusta experimentar las cosas, porque si tú no lo experimentas no puedes vivir eso, y entonces no tienes tu visión sobre esas circunstancias. Sí, muy importante todo esto que plantea, pero es fundamental, ¿no? Fíjate que aquí en el chat, justamente concatenado con lo que estás planteando, ella rescata el tema de la importancia de controlar la arrogancia, ¿verdad? En ese sentido, en el libro organizacional dice maravillosa frase: la arrogancia destruye el valor, sobre todo en las conversaciones y en la actitud personal, pues, ¿no? Es decir, es como que el estar alerta de ese factor para que justamente puedan darse pues, mejores perspectivas de liderazgo, ¿no? Y por aquí también nuestro amigo Augusto Oliveira publica un podcast aquí en el chat. ¿Tú pudieras resumir ese podcast, Augusto, que publicaste en el chat, para hacer una Claro que pregunta sí, concretamente a Pedro? claro que sí, con mucho gusto. Que me llamó mucho la atención cuando Francisco le preguntaba a Pedro sobre el tema de esos líderes vulnerables o que le temen a ser vulnerables ante sus colaboradores. Y Pedro le señalaba que con el liderazgo consciente, la idea era mejorar esos procesos. Y me vino a la mente ese concepto del burnout, de ese agotamiento, de ese cansancio que se está viviendo hoy en día en las organizaciones, que lo practicamos el sábado pasado con las psicólogas, porque lo tienen como un tema de gran relevancia en el ámbito actual. Y la pregunta en todo caso con el amigo Pedro es, ¿cómo a través de ese liderazgo consciente podíamos ayudar a disminuir ese gran problema que es el burnout? Estamos hablando del burnout, ¿no? Burnout, Mira, sí, de cansancio. yo propio he vivido un proceso de burnout cuando estaba en México. Entonces yo te voy a hablar desde mi experiencia. Tiene que haber una conciencia. Este piloto automático que te hablo, que hablamos del primer capítulo, es extremadamente importante. El cuidarse a sí mismo y saber los tiempos y tener tiempos muy definidos es extremadamente importante en este burnout. Por ejemplo, ¿qué hago yo
con mi celular a determinadas horas del día, por ejemplo, en la noche. ¿Qué hago yo cuando despierto en la mañana? Si estamos casados o estamos en pareja o estamos con alguien, despertamos primero y miramos el celular o decimos buenos días, mi amor, o lo que queremos decir, ¿no? ¿Qué es lo que sale primero? Porque esto tiene mucho a ver después con la forma con que gestionamos nuestro estado. Porque ahí nos conectamos con el celular a la primera hora y nos estamos conectando con muchas actividades que nos crean estrés en la primera hora. Y yo en el libro hay un solo dato técnico que yo lo pongo, que es los infartos se dan en los ejecutivos en la mayor parte de las veces a los lunes entre las 5 de la mañana y las 9 de la mañana. A los lunes, ustedes dirán, pero en teoría estuvieron descansando el sábado y domingo, los que no trabajan sábado y domingo. Pues sí, pero los lunes es cuando tú organizas la agenda y despertamos con la presión que va a empezar una nueva semana. Y son 5 días más de estrés. ¿Y cuándo empieza ese estrés? Cuando despierto y abro los ojos. Y es ahí donde se da, exactamente después que hemos descansado, después que todo salió, es en ese momento. Y es curioso, este es un estudio de 2 universidades, una de ellas de Suecia. No es una invención de Pedro, ni el número de Pedro, son números que fueron sacados de estadística. Entonces, yo diría que tu pregunta es muy buena. El liderazgo consciente lo que permite es la toma de conciencia de nuestro propio estado, y por eso gran parte del trabajo que se hace con los líderes es un trabajo de autoconciencia, muchas veces también trabajo de meditación que ayuda bastante en determinados momentos. Y la meditación no es simplemente sentarte en el suelo, en un sofá o donde sea, con los ojos cerrados y dejándote estar ahí diciendo a tu mente que está meditando, porque eso no es la meditación para mí. Yo también hago meditación hace 30 años y eso no significa absolutamente nada, no es el tiempo que haga, pero la experiencia que he tomado en la meditación, que he vivido de diferentes fases, ¿no? Y para mí la meditación yo la hago cuando camino. Yo camino entre 7 y 14 kilómetros al día. Entonces, junto a las playas que da un cierto placer, ¿no? En ese caminar estoy meditando. Y meditando es percatarme de lo que está sucediendo en mí, de los pensamientos, de mis tristezas, de mis alegrías, de mi estado de pánico, de mi estado que sea. Es percatarme y estar con él y permitir que esté. Y esto los líderes no lo saben. Y la gente no lo sabe. ¿Por qué? Porque no está entrenada. Es un entrenamiento. Los líderes se entrenan. Esa historia que los líderes se hacen, que los líderes vienen de cuna, de los líderes es algo de ADN, no me lo creo y lo puedes rebatir las veces que quieran. El líder verdadero, genuino, se entrena. Y se entrena y se hace. Y ese es el verdadero líder. Ahora, tenemos grandes líderes que hicieron gran daño a la humanidad y eran grandes líderes, pero no tenían conciencia. Sí, nada más para dar un pequeño comentario allí, Francisco. Hace poco leía de un libro de Jorge Bucay que dentro de nuestra planificación, tener actividades de no hacer. No hacer. Como estar sentado en la Rúa Augusta, allá en Lisboa, simplemente observando a las personas pasar, pero tu mente está en un estado de no hacer, porque eso va a generar que cuando tú comiences a hacer tus actividades, sientas una reenergía. Gracias, Pedro, por tu respuesta. Nada. Eso es lo que hago yo con la caminada diaria, que a veces no voy, pero digamos que gran parte de los días voy, en que voy en un no hacer. Exactamente es un no hacer, es una observación de la naturaleza, de mí mismo, y es uno. Y es así, realmente ese espacio es justamente el espacio de conexión consigo mismo, ¿no? Es importante. De este enfoque de liderazgo consciente. ¿Cómo se relaciona liderazgo consciente, propósito organizacional y propósito personal? Mira, están todos conectados. En realidad, date cuenta que la organización, y esto es importante porque aquí tenemos que mirar la organización. Si nosotros no tenemos una organización que verdaderamente tenga un propósito establecido, ya no estamos hablando de una misión, estamos hablando de un verdadero propósito. Y que ese propósito está incutido en la cultura, como una cultura en la organización. Es muy difícil tener líderes que estén
adecuando ese liderazgo consciente con su conciencia de su vida personal. Pero todo está conectado, todo es uno en realidad. Nosotros no podemos separar unas cosas de otras. Es que tenemos la tendencia de separar todo, pero todo lo que hago en casa afecta en el trabajo y viceversa. Yeah. Y esa conciencia que yo tengo, empieza en casa, empieza en la familia y va hasta la organización y da vuelta. Entonces, yo diría que empezaría por la propia organización, ¿no? Porque la organización con ese propósito permite en que yo me conecte a ese propósito y me lleve y me transmita todos los valores que yo voy a transmitir a mis equipos y todos los valores que yo voy a transmitir a casa y a la familia. Entonces, es como un círculo en que todo está conectado. Entonces, es extremadamente importante porque sí, para mí, y digamos que mi gran propósito es inspirar esa autenticidad, esa cultura de empatía y guiar a un mundo donde las organizaciones verdaderamente sean esos faros de cambio y faros de cambio para una humanidad más unida. ¿Por qué las organizaciones? Porque las organizaciones son ecosistemas de muchos seres humanos que pueden ser ese faro para que esos seres humanos conectados a muchos otros vayan transmitiendo esta conciencia. Por eso yo estoy seguro que esto está todo conectado y por eso mi misión parte por las organizaciones. Es por eso mi misión es las organizaciones. Va por ahí. Excelente, Pedro. Geisha tiene una pregunta que publica acá en el chat. Yo preferiría que ella la formulara directamente. Adelante, Geisha. Geisha, como dije, está conectada desde Buenos Aires, Argentina. Es una consultora internacional excelente y bueno, ya dentro de poco va a viajar a Santo Domingo también en actividades de formación y actividades de consultoría. Adelante, Geisha. Gracias, Francisco, y saludos. Voy a tutearte, Pedro. Por supuesto. Gracias, Geisha. Mi pregunta es la siguiente. ¿Cuál es el inicio? O sea, aparte de darme cuenta, no sé qué, pero siempre hay como la punta del hilo para uno agarrar, porque en estos días que se nos pide ir muy rápido y que seamos altamente productivos e igualmente a los líderes. Rescataba recientemente a alguien que decía, no, aquí tenemos una cultura de liderazgo consciente. Acá conceptualizamos dónde estamos y hacemos una hoja de ruta hacia dónde queremos llegar para ser más productivos. Entonces, escuchando tu explicación, yo digo, ok, si comienza por la persona, sin que la gente nos llame come flores, ¿por dónde empezamos? ¿Por dónde empezamos? O sea, me conmueve tu exposición. Yo, Geisha, gracias por la pregunta, es muy interesante. ¿Por dónde empezamos? Sabes que exactamente pensamos por la cultura. Empezamos por esa cultura. ¿Realmente la empresa tiene un liderazgo consciente o entró en un buzzword, en un modelo que cree que tiene un liderazgo consciente? Eso tendríamos que ver, porque cuando estamos hablando en productividad, estamos hablando en qué productividad, qué buscan, qué queremos de las personas. Queremos que los líderes saquen de lo que hay en cada uno de sus colaboradores lo mejor, o queremos sacar lo mejor de nuestros colaboradores. Porque parecen iguales, pero son dos cosas diferentes. Una cosa es que el líder traiga de sus colaboradores lo mejor que él tiene ahora, y otra cosa es traer lo mejor que él tiene, esto es, lo mejor que tiene el ser humano. Y no todos están a la misma altura, no todos están al mismo nivel, no todos están al mismo nivel de conciencia. Un líder consciente tiene esta percepción y esta empatía de poder sacar en diferentes niveles lo que cada uno puede dar, no lo que cada uno tiene que dar. Y esto es lo que quería el equipo, esto es lo que quería la colaboración. ¿Por qué? Porque yo paso a confiar en esa persona, porque al final del día nosotros vamos a las empresas buscando una especie de una familia, pero nunca la encontramos y es una decepción. Por eso la gente está decepcionada. Pero yo diría que es más que una familia. Nosotros vamos a buscar cómo en el ejército se busca. ¿Sabes cómo dicen en el ejército? Hermanos. ¿Sabes qué pasa con los hermanos? Y los que tenemos hermanos sabemos. Podemos estar peleados con ellos,
pero cuando toca defender la familia, nos unimos, estamos juntos y no hay forma. Y las organizaciones tienen que ser brotherhoods en inglés, hermandades. Y cuidado, sin que esto diga que estamos creando ecosistemas cerrados. No, no, estamos creando ecosistemas abiertos. Pero este concepto de hermandad lo que permite es total confianza, total autenticidad en la comunicación. Y esto conlleva a que estamos todos en la misma dirección. Ahora, ¿qué pasa en algunas organizaciones? El top management, el top, tiene un modelo de liderazgo consciente. El siguiente nivel no lo ve. El nivel de abajo, digamos el middle manager, lo tiene. Pero hay una disrupción aquí. Con esta disrupción, ese modelo no va hacia abajo. Y lo mismo pasa cuando toda la organización está en un liderazgo, tiene un modelo hacia la conciencia, hacia la colaboración, hacia un ecosistema, pero el top management no lo cree. No va a funcionar. Entonces, ahí es donde tenemos que fijarnos por dónde empezar, dónde están los cortes en la organización, porque casi todas son verticales. Algunas ya son un poco Torre Pisa. Así, Torre Pisa está de pie, ¿no? Está así un poco chueca, pero está de pie. Funciona. Y algunas ya están más así, y ya algunas, y hay una organización muy interesante en Holanda, que es totalmente vertical. No tiene líderes. Los líderes son equipos de 10, 12 personas. No voy a contar la historia, es larga, pero es muy interesante porque empezaron con 4 personas y ahora son 14,000, si no me falla la memoria. ¿Vale? Y nos ha contestado Geisha. Gracias, Geisha, por tu pregunta y a ti, Pedro, por esa maravillosa respuesta. Pedro, ¿cuáles son los métodos, en tu opinión, los métodos más efectivos para medir y evaluar el éxito del liderazgo consciente de una organización? Los métodos. Bueno, es que mira, cuando estás hablando de evaluar actitudes, es una de las cosas más difíciles de evaluar en este planeta. ¿Cómo lo puedes evaluar? Es difícil, pero hay diagnósticos, hay diferentes tipos de diagnósticos que tú puedes hacer. Puedes hacer un diagnóstico a la entrada, puedes hacer un diagnóstico pasado unos meses, puedes hacer determinado tipo de encuestas dentro de la organización, puedes ver los niveles de productividad, pero son engañadores, siempre son muy engañadores. Es muy difícil tú poderes ver esto, pero hay bastantes KPIs para poder hacer. Pero no podemos equivocarnos porque no estamos hablando de métricas como las métricas económicas, como las métricas de ventas, que no son lo mismo, son muy subjetivas. Es muy subjetivo evaluar un líder consciente. Es extremadamente subjetivo. ¿Cómo vas a evaluar la empatía? ¿Cómo evalúas la empatía entre yo y un colaborador? Porque varía entre cada uno de ellos. Porque cada uno de ellos va a necesitar de mí en determinados momentos en forma diferente. Va a haber uno que me evalúa mucho, va a haber otro que no ha necesitado de estar conmigo y no ni idea tiene del modelo, aunque siente la empatía, porque yo estoy ahí, ¿no? Yo me acuerdo un caso de pasar por un pasillo, ir a hacer una reunión y de repente alguien que yo paso y pregunto, ¿cómo estás? Y sigo. Pero no escuché la respuesta. Fue automático. ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Todo bien? Y sigo para la reunión. Estoy retrasado, voy para la reunión. ¿Qué perdía yo de esperar la respuesta? ¿3 segundos? ¿4 segundos? ¿Te das cuenta la diferencia entre un líder que verdaderamente está atento a lo que está a su alrededor y a su gente y a un líder que no está? Esta es una gran diferencia. ¿Cómo lo mides? Hay forma de medirlo, sí, hay herramientas, podríamos hablar de algunas, pero sí hay herramientas, pero no es pacífico, no es lineal, no es tan lineal como estamos acostumbrados en organizaciones tener KPIs para todo, no es así. Pero fíjate que en Proacti hemos venido desarrollando, como decía al inicio de esta entrevista, hemos venido desarrollando 3 grandes líneas de acción. Liderazgo todoterreno, coaching organizacional y experiencias de servicio. ¿Qué es para ti un líder todoterreno? Amor.
Te lo especifico ahora. Tocas un tema interesante. Cuando era más joven, yo hacía todo terreno. Me encantaba y andaba con mis amigos en coches, en jeeps, en Land Rovers y todo, y hacíamos rutas. Y cuando haces todo terreno, primer punto, tienes que tener mucho respeto por la naturaleza. Entonces, un líder todoterreno tiene respeto por la naturaleza. Naturaleza humana, naturaleza física. Esto es por el medio ambiente. Un líder todoterreno sabe escuchar. Cuando estás en todoterreno, tienes que tener una atención total. Tienes que estar presente. Es un líder presente. ¿Por qué? Porque cualquier cosa te puede destabilizar el coche, te puede destabilizar en el medio de la naturaleza. Puedes poner la rueda en una piedra que te hace voltear el coche. Y me ha pasado. El líder todoterreno es un líder que tiene que tener empatía. Empatía, ¿por qué? Porque hay un equipo que unos quieren ir por un lado, otros quieren ir por otro. Entonces tenemos que saber escuchar, tenemos que ser empáticos con las necesidades de otros. El líder todoterreno es un líder que tiene resiliencia. Muchas veces es difícil, tenemos que pasar un obstáculo y ese obstáculo no lo podemos pasar fácilmente. Hoy en día las nuevas generaciones, por varias razones que ahora no voy a hablar porque me tardaría, la generación Z, los milenios, tienen mucha dificultad en tener paciencia. Y entonces llegan las organizaciones llenos de todo ese hype que vinieron desde atrás, que los padres dijeron, tú puedes, eres lo mejor, las clasificaciones de la universidad fueron fantásticas, porque hoy en día pues, se les deja pasar más rápido. Y llegan las empresas y a los 6 meses quieren resultados y quieren impacto. Pero ¿cómo vas a tener impacto en 6 meses? No lo tienes, se frustran y se van. Y además llegan a organizaciones que no tienen ni siquiera propósito. Entonces más se frustran porque son líderes que quieren ver propósito, quieren ver impacto en la sociedad, ¿no? Entonces, el líder todoterreno es todo esto, ¿no? Es un líder que también tiene resiliencia, que también tiene paciencia. Y para mí es lo que yo siento. Pero la primera palabra que me vino fue amor, porque es todo esto. Claro, reúne todo eso. Excelente, Pedro, tu respuesta. Y ¿cuáles serían las 3 preguntas, ya que tú has hablado del poder de las preguntas, ¿no? Para poder, a nivel de autoconocimiento. ¿Cuáles son esas 3 principales preguntas que en tu opinión necesita hacerse el líder del futuro, el líder justamente consciente? ¿Por qué haces lo que haces como líder? ¿Qué es lo que te hace hacer eso? ¿Por qué lo haces? ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces como líder? ¿Por qué no eres músico? ¿Por qué no eres bailarín? ¿Por qué no nadas? ¿Qué estás como líder? ¿Qué es lo que te lleva a estar ahí? Ya, esa sería una primera pregunta. Sí. Tengo otra. Te voy a esta primera. ¿En qué momento te sientes más conectado con tu equipo? ¿Cuál es el momento que te hace estar más conectado? ¿Y en qué momento has sentido frustrado de ser líder? ¿Qué es lo que te has llevado a sentirte frustrado de ser líder? ¿Qué es lo que te faltaba? ¿Qué es lo que no tenías? ¿O qué crees que no tenías? Hay más. Hay más preguntas, pero yo te diría que la primera es muy importante. ¿Por qué soy líder? ¿Qué me hace ser líder? ¿Qué es lo que me hace estar aquí? ¿Por qué soy? Esta es la primera para mí, es la fundamental. Porque tú me preguntas por qué hago lo que estoy haciendo y yo te contesto inmediatamente. Mi propósito es claramente este, ¿no? Inspirar esta autenticidad, esta humildad, esta empatía, a este estado a las organizaciones, a los líderes y organizaciones, para que ellos puedan ser todo eso también hacia afuera, ¿no? Y hacia adentro. Entonces, al líder hay que preguntarle primero por qué, y hay que preguntarle también cómo se siente ser líder. ¿Qué es lo que tú sientes ser líder? Hay una batería de preguntas que se podría hacer, ¿no? Pero bueno, tú me dijiste 3. Yo diría claro, exactamente, ¿no? Y esas 3 preguntas súper poderosas, todas las que formulaste. ¿Cuál ha sido la experiencia más disruptiva en la que has participado, Pedro, a nivel organizacional?
disruptiva. Bueno, esta tal vez. En mi propia organización, cuando tuvo que transformar completamente el propósito de ella, porque yo iba a salir de esa organización. Y me percaté que la organización era un espejo mío. Esto es, yo era la organización. Y los clientes, los proveedores y el equipo no veían la organización, pero me veían a mí. Y tuvimos que hacer durante 8 meses una transformación radical en lo que era el propósito de la propia organización y transformar toda la cultura. Porque me di cuenta que yo propio espejé lo que estaba ahí. Y normalmente las organizaciones son el espejo de su líder, pero una cosa es que lo asuman como una inspiración, otra cosa es que lo asuman como el líder. Y esa yo la he hecho por ego o por otra razón, que esa organización fuera yo. ¿Y qué pasa? Cuando yo salgo, la organización se muere. Y entonces yo no pude salir mientras no se hizo ese proceso de transición, ¿no? Fue bien difícil porque, ¿cómo lo haces, no? Porque la organización está como puesta y no es que el líder se mantiene, el líder se va a ir. Entonces, para mí fue la más disruptiva y aprendí claramente que yo no puedo ser lo que la organización. Yo simplemente soy el inspirador, o soy el visionario, o soy el gerente, pero no puedo ser, la esencia no puede ser la mía, pero sí, la propia organización es un ecosistema independiente que tiene su propia esencia, que puede ser inspirada por la mía y por un conjunto de fundadores, pero nunca puede ser la mía. Y eso fue un aprendizaje muy fuerte que lo he trasladado para mi propia vida personal, porque si tú lo traes hasta las organizaciones personales y a las relaciones, muchas veces nosotros queremos que nuestra pareja sea lo que somos nosotros o lo que nosotros queremos que ella sea porque es nuestra intención que sea así. ¿Y qué pasa? Pues al final va a haber una gran frustración porque al final del día, pues esa persona va a hacer lo que quiero, pero después no es ella. Y cuando descubre que no es ella, rompe el patrón y yo me quedo mirando a alguien que no conozco. Y esto es lo que pasaba en la organización. De repente, cuando yo no estaba, era como que la organización no era yo. Y confundía mucho a la gente, ¿no? Ya. Pero tú, pues, provienes de un país que típicamente ha sido productor de vino históricamente. Y aquí vamos entrando a un espacio donde queremos saber más de Pedro Loupa a nivel personal. Te pregunto, ¿te gusta el vino? ¿Te gusta tomar? Empezamos bien, vamos a tomar un vino y empezamos bien. Sí, me gusta el vino, bebo de una forma social light, esto es muy poquito, pero me gusta y conozco un poquito, no mucho, pero me parece un buen vino. No sé si sabías, Portugal es el mayor consumidor del mundo per cápita de vino. Ah, no, pues no lo sabía, fíjate, Sí, de interesante. vino es el mayor consumidor per cápita. Es el mayor, más que España, más que Italia, más que Francia. Ah, interesante eso. ¿Qué vino nos pudieras recomendar a esta maravillosa audiencia, Pedro? ¿Qué vino? Si tuviese que recomendar un vino. Ajá. Mira, cualquier vino. Tenemos muchas regiones. Portugal tiene, no sé, tiene más regiones que España, regiones vinícolas que España y es 4 veces más pequeño, o 5 veces más pequeño. Cualquier vino son vinos diferentes. Un vino del Duero, que sería Douro en portugués, pero un vino del Duero, que también es la continuidad del Duero español, son vinos más fáciles, muy buenos, que son vinos que tienen castas muy interesantes, son encuestas sobre el río, tiene chisto, tiene una mezcla interesante. Entonces, probar un vino de esos es interesante. Pero los vinos de Alentejo, que son vinos con mucho más sol, más calor, más, digamos, una tierra como la Extremadura española, porque es la continuidad, son vinos que tienen unas características diferentes, son más poderosos, son más potentes. Y los vinos portugueses tienen muchas castas y se mezclan muchas castas. Hay unicastas también, pero se mezclan bastantes. Entonces, tú tienes sabores que son controlados por los enólogos de una forma especial para que te conlleve a determinado tipo de
de sabores, ¿no? Y que después combinan con carnes o con pescado, con quesos o con determinados momentos, ¿no? Entonces diría cualquier uno de ellos, cualquier una de estas regiones, interesante. Yo tomo un vino que es un vino todoterreno. Ok. Es un vino económico, con alta calidad y extremadamente, para mí, extremadamente equilibrado. Y es extremadamente barato. ¿Y nos puedes dar ese dato? ¿Nos puedes Sí, sí, compartir? después podré compartir ese dato, claro. Podré Eh, compartir algunos ejemplos, por supuesto. Muy bien, muy bien. Algunas Supongamos marcas. ahora, claro, y supongamos que alguna de las personas que están en esta audiencia no conocen Portugal, llegan por primera vez a Portugal y tú los recibes y pues quieres mostrarle algo de lo que es la gastronomía de Portugal. ¿Qué plato le recomendarías? Cualquier bacalao. Iniciamos con el bacalao, claro. Se hacen 1000 formas de hacer bacalao en Portugal. También el mayor consumidor de bacalao del mundo es Ya, Portugal per cápita. perfecto. Considerando que el bacalao es pescado en las aguas del norte, Mm, Groenlandia, Noruega, Islandia, todo aguas frías. Entonces, no, en las costas portuguesas no existe. Los portugueses tienen que ir muy lejos a pescar. Entonces, no es, digamos que no es un pescado tradicional de costa. Es todo el contrario, pero es el pescado tradicional, digamos, de platos tradicionales. Cualquier pescado que se puede hacer al horno, se puede hacer a la plancha, también los mariscos, les llevaría a comer mariscos, algunas carnes también, muy típicas. Portugal tiene una gastronomía muy rica y bastante interesante, la gente le encanta. La gente le encanta venir acá. Pero claro, los platos más típicos son el pescado, el marisco. Yo diría que son los ganadores, ¿no? claro. Por aquí, En Augusto. temas de dulces, tienes el pastel de nata, que es considerado el dulce más conocido en el mundo. Ah, imagínate, qué Salió ahí interesante. en un site de Estados Unidos, creo que se llama pastel de nata, o pastel de Belén en este caso. Ya. Sí, que exacto, es muy conocido también. Hay un vino, dice por acá Augusto, hay un vino llamado Ferreira, que me imagino que es un Oporto, Eso es un eh, y Oporto, es dice, diferente. sí, dice como mi segundo apellido, debe ser muy bueno, ¿no? Y efectivamente creo que es así, ¿verdad, Pedro? De las bodegas de Ferreira, Sí, los vinos de Oporto son vinos de la región de Douro también, pero son vinos dulces, esto es, sus castas tienen, la forma de hacerlos salen muy dulces y son como vinos para antes de comer o después de comer. ya. Mira, aquí el chat se calentó cuando comenzamos a hablar de comida en Portugal y de vino. El chat se encendió, Pedro, ¿viste? Con las preferencias acá de nuestra audiencia, ¿no? Pasteles de nata de Belén, una espatada y el pan de maíz, nata, pan de Dios, bueno, imagínate, pues. A espetada y pan de maíz, esto es un plato de Madeira, de la isla de De Madeira. madera. Ah, Y fíjate. atención, porque si hay muchos venezolanos acá, y como hay muchos portugueses en Venezuela, y descendientes de portugueses, llevaron todas estas tradiciones de las petadas, que es en una especie de un palo que tiene carne y que es mezclado con otras cosas y que va a las brasas, ¿no? A hacer, y es riquísimo. Y este es de Madeira, la isla de Madeira. Qué bueno, qué bueno. Bueno, aprovecho y saludo justamente aquí a personas que se conectan el día de hoy, que imagino que conocen Pedro, como es Carmen Molina, Pedro Martín, Antonio Gutiérrez, Oli Horta. Gracias por estar conectados en Proactívate y los invitamos a que continúen disfrutando de nuestros invitados cada miércoles a la 1 p.m. Realizamos esta actividad y pues con distintos temas siempre vinculados al tema, a los aspectos organizacionales, ¿no? Pedro, ¿qué harías de manera diferente si volvieras a empezar de nuevo? Nada. Okay. ¿Dejarías tal cual como la cosa? Como... Yo te explico por qué. Había algunas cosas que yo haría diferentes, por supuesto, que fueron situaciones que causaron dolor.
y causaron dolor a otras personas también, y actitudes mías o digamos, decisiones mías. Y esto es muy importante cuando cuando eres un líder y eres un líder consciente, te tienes que tomar también conciencia de cómo has provocado ese dolor, pero eso es parte del pasado, es un aprendizaje para el día a día, ¿no? Para lo que hoy es el... Yo te digo que si yo he tomado esas decisiones, he tomado con el nivel de conciencia que tenía en el momento. Entonces, ese nivel de conciencia fue el correcto, porque era el nivel de conciencia que tenía, era la experiencia que tenía, era lo que yo sabía. Si yo quiero sustituir eso, quiere decir que yo estoy inconforme con lo que he hecho atrás, aunque no esté de acuerdo con lo que he hecho, yo no puedo estar inconforme con mi vida, porque lo que me va a traer es una pura frustración, porque el inconsciente va a funcionar ahí. Y lo que trato yo es decir, sí me he equivocado, hoy aprendo de esto, pero yo no cambiaría absolutamente nada. Aunque hay un aspecto que yo cambiaría totalmente, hay un aspecto que cambiaría. El único, porque ha afectado a dos personas que amo profundamente, que son mis hijos. Y ahí sí, lo cambiaría por ellos. Por ellos. Sí, bueno, cabe mencionar que Pedro tiene dos hijos, Francisca y también Duarte, así como mi apellido, ¿no? Así que saludo también a ellos, Pedro, desde acá, desde Proactívate, ¿no? Que Sí, realmente sí, gracias, gracias. creo Así, que Pedro está súper orgulloso de sus hijos y qué importante que así sea. ¿Qué le dirías digamos, en un momento de decaimiento que puedas tener? ¿Qué nos dirías acerca de qué es lo que suele renovar tu energía en momentos de decaimiento, en momentos de depresión, en momentos de decaimiento? ¿Qué suele renovar tu energía? respiración, ¿Okay? naturaleza, acercarme a la naturaleza, caminar, meditar. ¿Okay? Muchas veces cuando estás en un ámbito de mucha ansiedad, la meditación no te funciona, pero caminar sí funciona y tú puedes meditar mientras caminas, que al final es aceptar profundamente lo que es. Entonces yo te diría que la toma de conciencia es una aceptación de lo que es, permitiendo lo que es, permitiendo la tristeza, permitiendo la ansiedad, permitiendo la locura, permitiendo todo eso. Ustedes dicen, bueno, pero permitiendo cómo. Permitiendo es permitiendo que esté, porque ya está. ¿Qué vamos a hacer con ella? El gran problema de la humanidad muchas veces, y nosotros como seres humanos, es querer quitar rápido lo que me está causando dolor, porque es lo que me está causando dolor, pero ya está ahí. Si yo puedo quitar el dolor de alguna forma, yo quito el dolor. Si es un dolor físico, voy a intentar quitarlo. Si es un dolor emocional, yo también tendré que quitarlo, pero lo primero que tengo que hacer es aceptar tal cual como está ahora. Este es el primer gran movimiento. Entonces, cuando quiero renovar mi energía, estos son los pasos que doy, pero el primer paso es, ahora en este momento es lo que hay, en este momento es lo que está sucediendo. Si está lloviendo, ¿qué voy a hacer para quitar la lluvia? Yo puedo salir de la lluvia abrigándome abajo de algo. Sí, evito la lluvia, pero no evite que llueva. Aún no tengo esa capacidad de tener un control sobre San Pedro. Soy Pedro, pero no San Pedro. Ya, claro. Imagínate, Pedro, que esta sesión de Proactívate se estuviera realizando en un avión lleno de serpientes y solo tú lo supieras. ¿Qué harías? ¿Puedes repetirme la pregunta? Porque cuando hablas de serpientes yo ya me pongo... Imagínate, imagínate que esta sesión de Proactívate se estuviera realizando en un avión lleno de serpientes, pero solo tú lo supieras. ¿Qué harías? Bueno, primero tendría que mantener la calma porque las serpientes me dan mucho, mucho respeto. ¿Okay? Okay. Entonces, eso sería lo primero. Y trataría de estar en paz y trataría de buscar que las personas que están más cercanas a las serpientes se movieran hacia otro lugar que no de ninguna forma pudieran pisar alguna, porque la serpiente, como todos los seres que son depredadores, no atacan al ser humano, solo atacan si son pisados, solo atacan si están en peligro. Si yo siento que el grupo está poniendo en peligro ese conjunto de serpientes, lo tengo que mover hacia el lugar contrario para que ellos no se sienten en peligro y ellos no se muevan en su lugar, porque ellos no vienen a atacar por atacar. Y además no tiene hambre de comer un ser humano que es demasiado grande, no es un ratoncito pequeño.
no nos van a comer seguro, así que no nos van a atacar Mira, directamente. quizás a menos que haya terminado de comer una espetada, pero digo yo, no sé. Puede ser. Bueno, no, pero aquí se trata de estrategia, y la estrategia es cómo piensa la serpiente. Tengo que ponerme en el lugar del otro. Volvemos otra vez al liderazgo consciente. En el lugar del otro es el lugar de la serpiente. ¿Qué piensa la serpiente? ¿Cómo se siente? Se siente amenazada cuando está encorralada. Entonces yo tengo que evitar que la gente que está ahí en la sala o el lugar donde estamos la encorrale a las serpientes para que de repente ella vaya a atacar a alguien que ni siquiera sepa que está ahí, puede ser. Hablar que están serpientes en la sala va a crear pánico y la gente sale corriendo. Entonces, de una forma muy sutil, trayendo a las personas fuera del alcance de ellas, sacándolas del lugar donde están y después más tarde pues, contarles el chiste y decirle que estuvieron junto a serpientes. Sí, sí, siempre El primero muerto de miedo sería yo, te lo digo claramente. Sería un ejercicio buenísimo. Bueno, Pedro, ya nos acercamos al final acá de la entrevista. Quisiera pues cederte el micrófono justamente para que te despidieras de la audiencia y pido por favor darle un aplauso a este caballero que realmente ha sido maravilloso y espléndido en todas sus respuestas y en todo el valor agregado que nos has brindado, Pedro. Adelante para que te despidas de la audiencia. Bueno, un aplauso doy a todos porque están aquí. Los que están aquí seguramente están interesados en qué es ese líder consciente. Y yo agradezco en especial a Proactive y agradezco a ti, Francisco, la oportunidad, porque es siempre una apuesta, nunca sabes. Tú no sabías lo que iba a pasar. Y un líder consciente es el líder que también apuesta, que también arriesga. Arriesga porque el líder consciente sabe que tiene que equivocarse. Y que va a equivocarse y no tiene miedo de equivocarse. Esa es la diferencia entre el jefe y el líder consciente. Es la diferencia entre ser verdaderamente productivo, es saber que nos vamos a equivocar, el equipo se va a equivocar. Entonces, gracias por equivocarte en traerme y gracias por también tenerme aquí y solo decir que vayamos juntos, colaborando, porque esto es lo que estamos haciendo aquí, sin miedo a colaborar, para esta humanidad unida. Y esta humanidad unida son semillas, y la Biblia decía, Jesús hablaba, echamos semillas, yo no conozco, no me acuerdo bien no lo voy a decir correctamente, pero voy solo a dar mi idea de lo que yo expreso sobre Jesús en eso, que es, tenemos que sembrar, las semillas van a caer en suelo, algún suelo que es arable y que está bien y van a ser la semilla. Entonces, preparemos los suelos para que nuestras semillas puedan crecer lo más posible. Algunas van a crecer dentro de 10 años, algunas van a morir, algunas en un mes, pero yo no me preocupa que en 100 años crezcan las semillas que estamos poniendo ahora aquí, pero tenemos que juntos ponerla. No importa cómo, pero importa que en conjunto lo hagamos, sin miedo a que estamos compitiendo unos con otros, porque no hay ningún pintor que me acuerde. A mí me encanta el impresionismo y no hay ningún impresionista que hacían lo mismo, que haya expresado su pintura de la misma forma. Todos han expresado lo mismo de una forma completamente diferente. Entonces, los coaches, los mentores, los consultores, los formadores y los líderes de cualquier ámbito, somos todos únicos y expresamos todos únicos. Juntémonos y hagamos este mundo, no mejor, hagámonos a nosotros lo mejor que tenemos para hacia afuera. Y lo demás va a transformarse. Gracias, Pedro. Excelente nuevamente por toda esta entrevista. Un privilegio tenerte aquí con nosotros, Pedro. Gracias. Les recuerdo que el libro de Pedro está también disponible en Amazon para que puedan acceder a él. Y bueno, recordarles que el próximo miércoles tendremos otra invitada de lujo. Ella es Magdalena Di Luca. Es una consultora internacional pues, muy reconocida, con una experiencia, una trayectoria, pero sobre todo con una simpatía y una frescura y una sonrisa que realmente valen las ganas presenciarla e intercambiar con ella igualmente en este espacio. Así que los saludamos nuevamente, les agradecemos por haber estado conectados hoy en Proactívate. Por favor, visiten nuestro canal y dejen un comentario sobre esta entrevista maravillosa con Pedro el día de hoy. Gracias a todos
y me despido entonces hasta el próximo miércoles a la 1 p.m, tiempo del este de los Estados Unidos, en Proactívate con Francisco Duarte. Gracias a todos por estar presentes. Bendiciones. Prepárate para conocer